La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Ahí está. Entonces, vamos a hablar acerca del desarrollo del sistema vestibular, el desarrollo de reflejos primitivos y reflejos vestibulares. Y vamos a dar, no de forma muy específica, pero sí una aproximación al abordaje otoneurológico en niños. Yo ejerzo la práctica privada en Mérida, pero Yucatán como estado tiene los mayores índices de hipoacusia respecto a los índices nacionales. Entonces, estos casos, como el del mensaje que me mandaron, por desgracia es muy frecuente que pase. Fuera de Mérida, en las comisarías y en los municipios, los índices de pobreza y el acceso a la salud están muy limitados. Entonces, tenemos muchos pacientes en esas condiciones. Vamos a hablar un poco vamos a hablar introducción, un poco de embriología, el desarrollo de los reflejos primitivos, el desarrollo de los reflejos inducidos por el vestíbulo y acerca del desarrollo motor y de balance, que necesitamos en realidad todo lo anterior y que se lleve de forma adecuada para que logremos a este punto del desarrollo motor, del equilibrio y del balance, para poder pasar entonces a hablar del déficit vestibular en niños. Durante mucho tiempo, y si checamos la bibliografía anterior, en realidad no hay muchas cifras ni hay estadística importante acerca del déficit vestibular en los niños. Se pensaría, e incluso lo reportaban así, como poco frecuente. Sin embargo, está pasando algo. Buscando el tamiz auditivo y los programas de detección oportuna de hipoacusia en los niños, cada vez se está haciendo un diagnóstico más temprano. Y son niños que si entran a algún programa de implante coclear, actualmente lo que se busca es que también se les haga toda la evaluación otoneurológica antes de la implantación y después de. Entonces, esta perspectiva de que el déficit vestibular en niños es poco frecuente, ¿en realidad es porque es poco frecuente o porque no lo estamos buscando? Ay, no se ve nada, perdón. En México no hay estadística, no hay estudios recientes que nos hablen de esto. Sin embargo, traje algunos estudios realizados en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en China. Traje estos tres porque más o menos compartían el tipo de grupo y tenían resultados más o menos similares. Entonces, para estos estudios, para estos grupos, en el estudio de Estados Unidos, para niños entre 3 y 17 años, se encontraron una prevalencia de síntomas sugestivos de disfunción vestibular en niños del 5.3%. Y más o menos vemos que la cifra pues es similar, 5.3, 5.7, 5.6 en este estudio de China. Había artículos de estudios que reportaban hasta 18% de prevalencia de síntomas sugestivos. Y digo síntomas sugestivos porque no se enfocaban específicamente en vértigo. En los niños, los síntomas sugestivos pueden ser episodios de miedo, sin ningún motivo aparente, aferrarse al cuidador, tropiezos al jugar, retraso en el desarrollo motor, retraso en los hitos del desarrollo motor, episodios de náusea y vómito sin alguna otra causa que lo explique, pérdida del control postural, dificultad para moverse en la oscuridad. Entonces, en la mayoría de este tipo de estudios se basaron en este tipo de clínica, no específicamente en el vértigo o en la inestabilidad. Si hablamos específicamente de los pacientes en los que ya se conoce que hay una pérdida auditiva, pues sabemos que en los pacientes con hipoacusia neurosensorial hasta un 70% van a tener un déficit vestibular. Este déficit es más frecuente si esta hipoacusia se asocia con malformaciones de oído interno o con infecciones adquiridas, principalmente citomegalovirus o meningitis. En los pacientes post-implantados, se han hecho estudios donde se encuentra hasta un 12% de déficit vestibular respecto a sus estudios basales, ya sea que tuvieran un déficit previo
o que fueran pacientes sin déficit. De todas maneras, posterior al implante, se observa un 12% de déficit asociado. Y en los trastornos del neurodesarrollo también se están haciendo estudios y también se están observando ciertos datos que son bastante interesantes. No son datos concretos, no son datos que podamos darlos por hecho, porque apenas se está empezando a estudiar. Abre una puerta muy importante para que se continúe investigando en esta línea. Sin embargo, por ejemplo, en los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se han observado las amplitudes de los BEMS disminuidas y que se puede asociar con alteraciones ya sea periféricas, pero también centrales. Además de que en este tipo de pacientes regularmente están bajo cierta medicación, lo más común es el metilfenidato y por sí mismo este tipo de medicamentos pueden ocasionar déficit vestibular y síntomas asociados de este tipo en los niños. En la discapacidad intelectual se ha observado una ganancia disminuida del BOR y también habría que ver entonces la asociación con comorbilidades, principalmente con síndrome de Down, que es una de las principales causas de discapacidad intelectual. Y en los trastornos de aprendizaje hay un dato muy curioso. Se ha observado disfunción vestíbulo-cerebelar y se ha asociado a que en un niño con acalculia, esta pudiera ser una de las causas de su dificultad. ¿Por qué? Porque esta disfunción vestíbulo-cerebelar se cree que puede provocar una disminución en las habilidades visoespaciales. Y quizá donde tenemos un poquito más de investigación y de datos en el trastorno del espectro autista. Se ha observado aumento de la ganancia del BOR y se cree que esto es por un déficit de la inhibición a nivel central. Se ha observado también disminución de la población en las células de Purkinje, que se asocia con disminución del volumen cerebelar y una alteración en los ganglios basales. Pero como les mencionaba al principio de esta diapositiva, aunque son datos interesantes, no son datos concretos todavía, hace falta seguir investigando en este rubro. Y me interesaba traérselos así para poder ampliar un poquito más el esquema que tenemos de en qué pacientes pediátricos vamos a ver déficit vestibular, no nada más en los pacientes hipoacúsicos, no nada más en los pacientes que están entrando a un programa de implante. Podemos tener síntomas muy inespecíficos y nos pudieran estar hablando de un déficit vestibular por muchas otras causas. No me voy a detener acá, nada más es para que recordemos que tenemos los órganos sensitivos que van a tener sus aferencias a través del nervio vestibular con sus ramas que ya conocemos y van a proyectar hacia los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares, a su vez, pues van a mandar eferencias hacia cerebelo, núcleos motores de los músculos extraoculares, a músculos antigravitatorios y pues su proyección a nivel cortical en ínsula y corteza parietal. Embriológicamente, el sistema vestibular es muy interesante porque es de los sistemas que más tempranamente empiezan a desarrollarse y que a lo largo de todo el embarazo e incluso después del nacimiento continúa madurando, continúa desarrollándose. Aproximadamente hacia la tercera semana de gestación empieza el engrosamiento del ectodermo en el romboencéfalo y de aquí se va a formar la invaginación para formar la vesícula óptica. Esto aproximadamente hacia la cuarta semana. Esta vesícula óptica se va a ir elongando y haciendo proyecciones dorsales y ventrales. Prácticamente de la proyección dorsal es de donde va a derivar todo el sistema vestibular y de la porción ventral vamos a tener parte del sáculo y cóclea. Aquí estamos hablando específicamente del laberinto membranoso. Hacia las 8 semanas ya está prácticamente toda la estructura lista del sistema vestibular y coclear, pero la cápsula óptica se va a empezar a osificar entre las 19 y las 23 semanas de gestación. Y ya hacia las 25 semanas, ya este sistema tiene su tamaño y su forma que va a tener hacia la madurez. Ahora, esto fue meramente en la estructura, pero también de ese engrosamiento ectodermal vamos a empezar a tener el desarrollo de epitelio sensorial, que va a ser derivado de este mismo ectodermo de la cresta. Entre las 7 y las 12 semanas ya se empiezan a observar otoconias y hay un aumento del calcio a nivel de utrículo.
Entre las 9 y las 10 semanas ya se empiezan a ver células ciliadas que todavía no están diferenciadas y empiezan a formarse sinapsis. Entre las 11 y las 13 semanas ya están bien diferenciadas, y esta diferenciación va a variar a nivel de las crestas. Esta diferenciación empieza desde el pico hacia la base y en nivel de las máculas empieza del centro a la periferia. Hacia las 32 semanas ya hay una activación total del sistema y en algunos artículos reportan incluso que ya podemos desencadenar moro. Entre las 21 y las 24 semanas de gestación, las células ganglionares ya tienen una forma uniforme. Hacia las 24 semanas ya hay conexiones vestíbulo-oculares. Hacia las 20 semanas ya está mielinizado el nervio vestibular y es de los primeros nervios que tienen mielinización. Hacia las 21 semanas de gestación ya el complejo nuclear vestibular está totalmente activo y funcionando. Y hacia las 39 semanas ya las células ganglionares, aunque ya están formadas y ya están funcionando, siguen creciendo y siguen madurando todavía ya cerca del nacimiento. Y esto nos lleva a que el correcto desarrollo, maduración, mielinización de estas vías va a permitir que cuando el bebé nazca podamos tener algunos reflejos importantes que clínicamente nos van a dar bastante información. Hay muchos, traje nada más como los más básicos que nos dan una información rica en la clínica. Entonces, el reflejo del moro que les comentaba evalúa la vía o se da por la vía vestíbulo-motora. El propósito no se conoce exactamente, se habla de que pudiera ser algún tipo de comunicación no verbal o que pudiera ayudar al bebé durante la alimentación, pero no hay datos específicos al respecto. El inicio, como lo mencioné, lo podemos observar desde las 32 semanas de gestación, pero ya clínicamente, pues desde el nacimiento lo vamos a poder observar. Y desaparece aproximadamente entre los 5 y los 6 meses. El reflejo vestíbulo cólico tiene varias vías implicadas, conductos semicirculares, el tracto vestíbulo espinal y las motoneuronas cervicales. Este reflejo vestíbulo cólico se va a evocar dependiendo la dirección del plano que se esté revisando. La función, pues, es estabilización cefálica y del tronco. Entonces, les voy a pasar unos videos más adelante. La idea es, cuando nosotros lateralizamos al bebé, el bebé hace un movimiento contrario a donde nosotros lo estamos moviendo para estabilizar cabeza y tronco. Si lo llevo a la derecha, el bebé va a hacer una hiperextensión hacia el lado contrario. El reflejo de paracaídas o de parachute evalúa la vía visual vestibular y se piensa, bueno, se ha estudiado que esto es a través de una reacción otolítica. El propósito es preparar al niño para uno de sus principales hitos del desarrollo, que va a ser cuando camine solo. El parachute permite que el niño tenga estos reflejos y que cuando caiga, porque va a caer, pueda tener reflejos de protección. Inicia aproximadamente a los 5 meses y va a persistir durante toda la vida. Y el reflejo oculocefálico o los ojos de muñeca. Este está evaluando principalmente el reflejo vestíbulo ocular. Y es muy importante acá considerar que aunque lo evaluamos en los bebés desde temprana edad, desde los 15 días ya lo podemos empezar a evaluar, no esperemos ver el BOR como lo veríamos en un adulto. Debido a la inmadurez de las vías sacáricas y a la inmadurez de la vía visual que tienen a esta edad, no vamos a tener un BOR tal cual. Podríamos observar la fase lenta y lo vamos a ver más adelante, pero inicialmente cuando evaluamos este reflejo no hay nistagmo. El bebé, movilizamos el tronco del bebé sosteniendo la cabeza y el ojito se va a quedar fijo sin ningún tipo de nistagmo. La función pues es estabilizar la mirada, lo podemos evaluar desde los 15 días y desaparece hacia las 20 semanas. Entonces, aquí observamos el reflejo del moro. Se puede evocar con un sonido fuerte, o haciendo un movimiento del bebé hacia abajo.
La reacción es una hiperextensión de las extremidades. Aquí están evaluando el reflejo el reflejo cervical. Le tengo que dar yo. Vestíbulo cólico. Aquí no está muy bien hecho, pero ver el video más clarito que encontré. Se lateraliza al bebé y lo que se observa es una hiperextensión, una resistencia. No se va la cabeza hacia el lado que lo estamos evaluando. Hay una resistencia. Y se va a ver más claramente en un momento cuando lo pulsa hacia adelante y ahí podemos ver claramente la hiperextensión cervical del bebé para contrarrestar ese movimiento. You do see him not just letting it flap, and you do see that extending back. Y ese es el reflejo del paracaídas. Si proyectan al bebé hacia adelante, su reacción instintiva va a ser proyectar, hiperextender las manos hacia el frente. Y los ojos de muñeca. Vemos que se mantiene la mirada, aunque se mueva la cabeza, pero no vamos a observar en este punto algún tipo de nistagmo. El BOR va a estar presente desde el nacimiento, como lo hemos venido viendo. Sin embargo, por la inmadurez de los sistemas que ya platicamos, hasta los 2 meses de edad, sus parámetros de ganancia, de simetría, van a estar alterados, no van a ser similares a los del adulto. Aproximadamente a partir de los 2 meses de edad tienden a normalizarse, tienden a ir hacia los valores que ya conocemos y dependemos, como les comentaba, de la madurez de la vía visual. A esta edad, aunque el sistema vestibular ya está prácticamente formado y con las vías ya establecidas, los niños dependen mucho de la vía visual y de la madurez de la vía visual. Necesitamos que vean bien y que esté mielinizado, nervio óptico y que toda la vía visual esté correctamente desarrollada, porque va a permitir que se calibre adecuadamente el BOR y además va a permitir que tengamos un velocity storage bien competente. Lo que les comentaba, en el recién nacido pudiéramos observar la fase lenta del nistagmo. Bueno, nosotros no, los equipos, pero no se registra fase rápida. ¿Por qué? Porque la fase rápida va a depender de la corrección a nivel del sistema nervioso central y esta parte central madura un poco más lento que la parte periférica. El sistema sacádico, como les comentaba, es inmaduro y el seguimiento lento se va a lograr solo a muy bajas frecuencias y lo vamos a poder observar a partir de los 3 meses de edad aproximadamente. Y de nuevo, esto es por una inmadurez foveal. A partir de los 2 meses se empieza a ver una disminución de la ganancia del BOR en función de que vaya aumentando la inhibición central. Entre los 2 meses y hasta los 11 años está en continuo control de la disminución del BOR, de la ganancia del BOR, y a partir de los 11 años, a partir de los 11, 15 años, ya se considera que los parámetros ya están como en el adulto, ya se puede evaluar de la misma forma. De manera general, se va a considerar que si a los 10 meses no observamos BOR o tiene alteraciones importantes, es anormal. El reflejo vestíbulo espinal, las vías aferentes van a correr a través de 3 caminos principales: tracto lateral, tracto medial y retículo espinal. Van a ir hacia las células del asta posterior para mandar sus aferencias a los tendones de músculos antigravitatorios, generando reflejos miotácticos y que básicamente nos van a permitir mantenernos erguidos y la deambulación. En este caso va a haber diferencias significativas también entre adultos y niños. Esta vía del reflejo vestíbulo espinal va a estar en constante desarrollo hasta los 15 años. Y el reflejo vestíbulo cólico, la principal función va a ser estabilizar la cabeza, compensando los estímulos vibratorios y de desplazamiento, principalmente al caminar. Entonces, van las aferencias a través del nervio vestibular. En este caso, puse específicamente
el reflejo, puse específicamente la vía del reflejo vestibulocólico en la parte del nervio vestibular inferior, porque en los niños muy pequeños es el principal estudio que podemos empezar a utilizar que nos puede dar datos en cuanto al desarrollo motor. Por eso específicamente puse esternocleidomastoideo, pero sabemos que también va a tener aferencias hacia los músculos faciales. Entonces, las amplitudes van a ser más pequeñas cuando estamos hablando del BEM ocular. Vamos a tener amplitudes más amplias en el BEM cervical porque es un músculo más grande. Y en los niños, lo que les comentaba, nos va a dar mayor información el BEM cervical. Necesitamos todos estos sistemas porque recordemos que el sistema vestibular es un sistema que está constantemente retroalimentándose. Tenemos aferencias constantes, estímulos constantes del ambiente, del desplazamiento, del suelo, de lo que vemos, de lo que sentimos, de cómo lo sentimos. Todo eso, todas esas aferencias van a viajar a través de lo somatosensorial, de lo propioceptivo, de la vía visual, de lo vestibular, para que el cerebro lo pueda integrar y mande a su vez la respuesta adecuada dependiendo del estímulo que estamos recibiendo. Entonces, a las 6 semanas, en cuanto el que tengamos estos sistemas ya funcionando, va a ir variando dependiendo de la edad del niño. Para el desarrollo motor y el control postural, a partir de las 6 semanas, antes de las 6 semanas, si no, yo coloco la mano en la espalda del bebé y lo elevo unos centímetros, todavía no tiene la capacidad de elevar su cabeza, no tiene control cefálico. Sin embargo, a partir de las 6 semanas, si hago esta misma prueba, va a lograr mantenerla en el plano. A partir de las 12 semanas ya va a lograr elevar la cabeza por sobre el plano de donde yo lo estoy estimulando. Y a las 16 semanas ya observo que hay una rotación de la cabeza en el plano horizontal. A las 36 semanas empieza la sedestación breve sin ayuda, empieza a sentarse solito unos pocos segundos. Y a los 12 meses empieza en general el gateo y la bipedestación apoyándose sobre alguna superficie. Todo este proceso nos prepara para que entre los 15 y los 16 meses empiece a caminar. Entonces, este es el primer caminado solito de ese bebé. Está bonito, yo lo hice. Ajá. Y fíjense lo importante de los reflejos primitivos. Eso, no pasa nada. Levántate, papá. Párate. Ese bebé nunca, Párate, eso. o sea, no se le entrenó a cómo caer. El sistema lo prepara. Es un reflejo de parachute, el que lo prepara justo para llegar a este punto. Y evaluar el caminado, la deambulación en los niños, lo tenemos que evaluar también dependiendo la edad. En este niño que recién está haciendo sus primeros pasos solitos, evidentemente el plano de sustentación es muy amplio, no va a haber mucha interacción con el medio en cuanto a movimiento cefálico, básicamente va a estar sensando y su vista al frente y la cabeza no la va a mover mucho porque todavía no tenemos esas vías y esos reflejos maduros al 100%. Pero si evaluamos a este niño a los 2 años o a los 3 años, vamos a ver que no solamente el plano de sustentación ya es más estrecho, sino que ese niño a lo mejor ya va caminando y va observando un botón o va agarrando algo del suelo y se agacha para tratar de alcanzarlo. Entonces, este desarrollo del caminado en los bebés también nos da mucha información. Y lo que les comentaba, esto va a ir dependiendo la edad. Al principio van a ser enteramente, bueno, no enteramente, pero sí muy dependientes de la vía visual. Entonces, en un niño en el que sospechemos déficit vestibular, lo más recomendable es que tengamos una evaluación oftalmológica. Defectos de refracción y de acomodación son una causa frecuente de síntomas sugestivos de disfunción vestibular y probablemente sea algún defecto de este tipo, de refracción o de acomodación. Entonces, siempre tener la valoración oftalmológica nos va a dar también mucha luz en el estudio y la evaluación de nuestros pacientes pediátricos. El segundo sistema del que echan mano es del sistema somatosensorial y propiocepción.
Y el último que se integra, aunque irónicamente es de los primeros que se desarrolla, es el sistema vestibular. Entonces, la evaluación de estos niños la podríamos pensar de esta manera. Inicialmente, ver cómo está el oftalmológico, ver cómo está la vía visual, ver que no haya defectos de refracción o de acomodación, valorar cómo está lo propioceptivo, lo somatosensorial, cómo está el desarrollo motor en ese bebé. Y más adelante, cuando el bebé está más grande, vamos a poder hacer estudios que ya sabemos, como el BHIT, que es gold standard en varias patologías, para poder evaluarlo ya en forma como evaluaríamos a cualquier otro paciente. Pero de inicio no nos podemos casar con esas pruebas en niños tan pequeñitos, porque es difícil realizarlas y obtener parámetros puntuales y establecidos. Este es el mismo niño, así que los voy a obligar a verlo de nuevo. ¿Voltea, papá? Quiero que observen cómo estímulos hay muchos. Está la velocidad, está la vibración. Y el niño básicamente está ahí existiendo y tratando de procesar todos los estímulos que le están llegando. Pero no puede hacer mucho más que tratar de mantener el sostén cefálico. Este es otro bebé y lo mismo. Básicamente está tratando de mantener sostén cefálico del tronco. Y esta es su hermanita. Ya está interactuando, mueve la cabeza. Ajá. Cambia mucho la interacción del niño con el medio dependiendo de cómo está el grado de su maduración. Entonces, pues es todo un reto evaluar niños con déficit vestibular. Por todo lo que hemos visto hasta ahora, toda la cuestión de neuromaduración es un reto conocer los hitos del desarrollo, cómo va ese niño desarrollándolo, si hay algún retraso, pero también porque compensan muy rápido. Entonces, los niños están en una etapa de demandas ambientales importantes, están todo el tiempo corriendo, jugando, haciendo, viendo, moviéndose. Entonces, en la mayoría, pensando en un déficit vestibular agudo, en una neuritis, en un niño, a lo mejor el papá nos puede dar los datos y nosotros lo podemos pensar que es una neuritis y cuando llegue a nuestra consulta, probablemente ya no vamos a ver nada. Porque ese niño no dejó de moverse, porque compensan rápidamente y clínicamente a lo mejor ya no vemos tantos datos. Además de que la incidencia de patologías no se comparan con las patologías del adulto. Aunque los síntomas pudieran ser similares, las patologías son muy distintas. No se pueden proyectar del adulto hacia el niño. Esta era una encuesta dinámica, pero no se va a poder por el internet. Pero bueno, les preguntaba en sus unidades, en sus centros de trabajo, ¿cuáles son las principales causas de vértigo e inestabilidad de niños que ustedes han tenido, que ustedes ven? Otitis medias, ¿no? Otitis serosas. Sí. Según la literatura, pues lo que más vemos lo ponen aquí por edad, pero principalmente en niños muy pequeños, de entre 0 a 5 años, lo que es más frecuente es el vértigo paroxístico benigno de la infancia, seguido de todas las otras causas, infecciones, déficit en el desarrollo, déficit en el desarrollo, déficit integral del desarrollo, ajá, o causas centrales, que son ya poblaciones muy específicas, pero el vértigo paroxístico de la infancia es el más común en este grupo de edad. Y conforme el niño crece, pasa a ser no tan frecuente, porque entra entonces la migraña vestibular. Entonces, ver un vértigo postural paroxístico benigno en un niño existe, está descrito, pero no es de las causas más frecuentes. Podemos ver vértigo en concusión cuando el niño se golpea, cuando hay algún traumatismo, pero de nuevo, son causas más específicas, no son tan frecuentes como lo sería el BPPV en un adulto. Y entonces, pensando en esto, evaluar al niño va a tener, además de la dificultad clínica, del tipo de presentación, del tipo de patología, de lo rápido que compensan, también podremos tener entonces dificultades técnicas para evaluarlo. ¿Qué opciones voy a tener? ¿Qué herramientas tengo?
Y les preguntaba de nuevo a ustedes, pero pues no se va a poder. De manera general, lo pensamos como lo evaluaríamos con un adulto. Inicialmente una muy buena historia clínica, un muy buen interrogatorio. Dependiendo de la edad del niño, podríamos hacerlo un interrogatorio mixto entre los datos que nos da el niño y lo que observan los papás, pero si el niño es muy pequeño, tendremos que basarnos en lo que los padres nos pueden referir. No se alcanza a ver muy bien la imagen, pero es básicamente un cuestionario muy similar a lo que preguntaríamos en un adulto respecto a vértigo, a la semiología del vértigo. ¿Cómo inició? ¿Cuándo inició? ¿Qué lo exacerba? ¿No tiene exacerbantes? ¿Empezó con alguna situación específica? ¿Se acompaña de otros síntomas? ¿Tiene náuseas? ¿Tiene vómito? ¿La duración? Pero también hay pruebas, hay cuestionarios que están estandarizados para Estados Unidos. En México no tenemos alguno de este tipo, pero creo que nos puede servir como una buena guía o un buen punto de partida si queremos valorar niños con vértigo. Este es el Pediatric Business Handicap Inventory y son 21 ítems, nada más 21 preguntas. Se parece mucho a todos los índices de incapacidad que vemos, tanto de voz, tanto de tinnitus, y básicamente la estructura es la misma, son 21 preguntas que el papá o los cuidadores van a contestar. Ajá. Y tiene puntaje dependiendo de lo que contesten los papás. 4, 2 o 0. Se hace la sumatoria de estos puntajes y nos arroja el índice de incapacidad por sintomatología vestibular. A ellos les sirve mucho en Estados Unidos que lo hacen en los centros de atención a niños con vértigo, porque permite ver una progresión. Son cuestionarios que hacen al inicio cuando el paciente llega y conforme dan el diagnóstico y la rehabilitación lo vuelven a hacer para ver cómo va evolucionando en el tiempo. Y a partir de los 5 años también ellos utilizan el cuestionario de sintomatología vestibular pediátrica. Entonces, estos dos cuestionarios desde el 2015 y 2016 ya lo tienen estandarizados allá. Aquí son solo 10 preguntas y estas sí las contesta el niño, guiado con los padres, acompañado, pero ya son preguntas que van dirigidas hacia el paciente específicamente. Y ellos reportan una alta sensibilidad del 95% y una especificidad del 85%. Entonces, pues parece que son bastante útiles para evaluar el vértigo en los niños. Entonces, en estos centros americanos tienen pues el dinero, la infraestructura, la tecnología para tener estas unidades de evaluación vestibular muy bien adaptadas a los niños, muy bien equipadas, sillas rotatorias específicamente diseñadas para ellos, donde tienen su cámara rápida, tienen videofrencel, tienen ahí mismo todo el equipamiento para, sin mover al paciente, poderle hacer vigit. Para evaluar toda la parte motora, tienen áreas específicas muy equipadas. En México nuestra situación pues no es la misma, por lo menos no en los centros donde yo estoy. No sé si ustedes estén en alguna situación diferente. Entonces, pues es adaptarnos a las herramientas que tenemos, porque no podemos esperarnos a tener el equipamiento específico para poder evaluar a un niño al que a lo mejor podemos iniciar con una rehabilitación y que le vaya mejor. En estos centros de estudio americanos, tienen como tablitas que marcan a qué se refieren con una consulta exitosa o con una evaluación exitosa, dependiendo la edad del niño. Entre los 0 y los 2 años, si logran evaluar hitos del desarrollo del lenguaje, observan el BOR, hacen pruebas rotatorias muy básicas, porque los niños no toleran la estimulación rotatoria como el adulto. Pero en una sillita rotatoria, como de oficina, sientan al papá y sientan al bebé en los brazos y hacen pruebas muy sencillas, mientras el bebé está jugando con algún objeto para mantener la fijación y ellos mueven la silla y ven su comportamiento, ven si hay nistagmo, ven el BOR. De manera cualitativa, no nos va a dar cifras, pero se puede hacer. Valoran los reflejos, valoran si el bebé está gateando, si ya se empieza a sentar, si ya se para, si ya está caminando y cómo está caminando. Y se puede utilizar los IBEMS. Entre los 3 y los 5 años se puede ya empezar a hacer una exploración oculomotora de manera más específica,
Es más probable que el niño entre los 4 y los 5 años ya nos pueda seguir algunas indicaciones para poder evaluarlo. Se puede ya intentar hacer el VIGIT. Y digo se puede intentar porque ya vimos con la doctora Tere de una muy buena clase específicamente del VIGIT de niños y sabemos que se puede, se hacen adecuaciones técnicas y se puede realizar. La cuestión es esa, que necesitamos la destreza para evaluar VIGIT en niños y pues tener el VIGIT, ¿no? Entonces, y depende mucho de la atención que pueda poner el niño. Entonces, en niños muy chiquitos se puede intentar si tenemos el equipo y depende mucho de la actitud y la atención que tenga el paciente. Y no, ellos mencionan una prueba que les es de mucha ayuda, que es el test de estabilidad dinámica y estática a través del parado sobre un pie. A partir de los 3 años ya lo empiezan a evaluar. Y entonces tenemos que si pedimos al bebé o al niño que se pare sobre un solo pie en su pierna dominante, tendremos que evaluar entonces cuánto tiempo puede mantener esa posición. Se evalúa con ojos abiertos y ojos cerrados y se va tabulando respecto a la edad, cómo lo logra. Niños mayores de 6 años, ya se puede hacer pues muchas de las pruebas que podemos hacer en adultos. BNG, pruebas calóricas, pruebas rotatorias, VIGIT, los BEMS, oculares o cervicales. Y de nuevo, el test de estabilidad dinámica y estática. Y la tabulación por edad. Entonces, parte de lo que quería expresarles en esta plática, a lo mejor no vemos tantos niños, por lo menos donde yo me formé en siglo XXI, en realidad no vemos niños. Sin embargo, en la práctica privada sí está la necesidad, los pacientes lo están buscando, e incluso podemos tener pacientes ya adultos o adultos jóvenes que si les exploramos un poquito más en su historia, vamos a detectar que probablemente fueron niños con déficit vestibular desde que tenían 2, 3 años, 5 años. Entonces, en conclusión, el sistema vestibular pues tiene mucho más influencia que el mero equilibrio. Vemos que tiene injerencia en lo cognitivo, en lo postural, en el desarrollo y pues integral del niño. Que a partir de los 6 años ya podemos empezar a estudiar el paciente de manera más confiable con una batería de pruebas ya más rica, como si fuera un adulto. Y hacia los 15 años el sistema podemos hablar de que alcanzó ya su madurez, entonces podemos hacer con mucho mayor confianza todas las pruebas que le quieran hacer y además ya las tolera de mejor manera. Y que es muy importante considerar siempre los síntomas sugestivos de disfunción vestibular, no importa si es un niño que escucha o que no escucha, o si solamente, que no nos fijemos solamente en esa población que ya está captada, en los que ya sabemos que va a haber un déficit muy probablemente, que son los niños con hipoacusia. Aún si no tiene hipoacusia, hay otras entidades que lo pueden provocar y vale la pena explorarlo. Y pues eso, que la tecnología por algo existe, por algo son pruebas de gold standard, por algo el VIGIT pues es como rompió, fue como un punto de corte tener el VIGIT para poder evaluar al paciente. Sin embargo, no todos lo tenemos en nuestra práctica y aunque lo tengamos, no todos tenemos la habilidad para evaluarlo de manera confiable en los niños. Entonces, no podemos dejar de evaluar a un paciente o no podemos dejar de buscarlo solo porque no tenemos la tecnología. La tecnología es importante, pero si no la tenemos, tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar para tener un inicio, por lo menos, un acercamiento al déficit vestibular en nuestros pacientes. Y en cuanto podamos tener la prueba, pues se le hará la prueba o en cuanto se puede evaluar de manera confiable. Pero mientras no podemos tener a un paciente sin atención, sin rehabilitación, porque no tengo el equipo. Y pues de mi parte es todo. Vámonos a comer.